Hermanos, paz de Cristo y buenas noches a todos ustedes. Gracias por una vez más sintonizar este canal y estamos aquí esta noche para glorificar y darle gracias al Señor por todo lo que Él hace, por sus ricas bondades, por su misericordia que nos enseña cada día y porque Él está con nosotros. Él nos guarda, Él nos cuida, aún en estos tiempos tan este, la palabra sería desconocidos, porque muchos de nosotros nunca hemos conocido un tiempo, una época como esta. El Señor está con nosotros, el Señor nos está guardando, el Señor cuida de sus hijos. Y eso está claro en la palabra de Dios, el Señor cuida de sus hijos. Bueno, pero gracias Señor que esta noche estamos aquí para poder estudiar la palabra de Dios y para saber lo que el Señor quiere decir, para saber lo que el Señor quiere decirnos esta noche. Amén. Entonces, hermanos, estamos aquí en el capítulo 12 del libro del libro de Mateo. Estamos aquí en el capítulo 12 del libro de Mateo. Entonces, por favor, abran sus Biblias al capítulo 12 del libro de Mateo. Y hemos estado viendo en este libro paso por paso cómo Mateo está enseñando, mostrando al pueblo judío. Acuérdense que Mateo, él escribió el Evangelio según Mateo a los judíos. Ese era su audiencia, eran los judíos, no era otro pueblo, no eran los gentiles, los griegos. Eso es Lucas. Lucas ahí se enfoca y es muy claro en la manera que se enfoca Lucas, en la manera detallada que se enfoca Lucas, en darles ejemplos verídicos, ejemplos reales, cómo anota los lugares específicamente dónde están, dónde se encuentran, qué tan lejos está de este lugar al otro lugar. Ahí se enfoca Lucas, porque esa es su audiencia. La audiencia de Marcos y es dejarnos saber que Jesús era el siervo que sufría. Y Juan nos deja saber que Jesús es Dios en carne. Y cada uno de ellos se enfoca en ciertas partes. Aun cuando usted empieza a leer a Juan, no habla mucho de su nacimiento. Rápidamente llega al punto. Y con Marcos, igual. Lucas se enfoca 3 capítulos enfocándose en el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Y Mateo se enfoca 1 capítulo, 2 capítulos, un capítulo completamente del linaje de Jesucristo. Y el siguiente capítulo se enfoca él en darnos detalles de su niñez, algo. Pero la audiencia de Mateo es de decirle al pueblo de Israel, este es su Mesías, este es aquel que ustedes esperaban, este es aquel que viene, que ha de venir, que Isaías hablaba, que, que, que su siervo Moisés decía que venía alguien, venía otro por medio de su, de que venía otro por profeta. Entonces, en el libro de Mateo, ese es el enfoque. Y lo que está haciendo Mateo es que está, está poco a poco dejándonos saber que Jesús es el Mesías por las señales que él hace, por los prodigios que él hace, la manera que él hablaba y la manera que él nos habla tan poderosamente que, que la gente
Cuando sabían que Jesús venía a su pueblo, iban a donde estaban, traían sus enfermos, se los traían a Jesús. Y es más, el pueblo se quejó porque los discípulos en un momento no hacían lo que Jesús hacía, de sanar enfermos, echar fuera demonios. Menos lo de cuando Jesús cruzó y fue a los Gadarenos. Allí sí pues, expulsaron a Cristo porque había los puercos que estaban allí, los echó al mar porque para allá iban los demonios también. Pero además de esos, donde Jesús iba, había una grande multitud. Pero sí había esas ciudades donde se mostró el poder de Dios, Capernaum, Corazín, Bethsaida, en el capítulo 11, se demostró el poder de Dios y no creyeron. La gente de ese lugar no creyó. Y Jesús da esta denuncia que, que va a ser más que si esto hubiera pasado en Tiro y Sidón y Somora y Gomorra, se habían de arrepentir, ellos se iban a arrepentir por ver estas cosas. Sin embargo, porque ellos rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios, al siervo de Dios, entonces el castigo, el juicio para ellos iba a ser grande. Y aquí estamos en un capítulo muy esencial en el libro de Mateo. Muy clave es este capítulo, clavísimo. Si quieres saber de todos los capítulos en Mateo, este es el capítulo y con la ayuda de Dios llegaremos a ese punto, porque en este capítulo se cubren muchas cosas, hermanos, muchas cosas ricas de la palabra de Dios, que nos muestra aún más la gracia de Dios y la misericordia de Dios, pero que nos muestra aún cómo Jesús es el Mesías, el que iba a venir por las cosas que Jesús estaba haciendo y hizo en este capítulo. Por ejemplo, hermanos, no sé si vamos a llegar allí, pero si llegamos, lo cubrimos en el versículo, capítulo 12, versículo 15 en adelante al 23. Allí es donde Mateo nos conecta a Isaías de que Jesús era el siervo de Dios. Jesús era el siervo de Dios y que iba y sanaba a todos. Entonces, muy posible y muy probable que no había ningún enfermo en esta época, porque casi todos los que Jesús miraba, sanaba. Y aún los que no querían, él sanaba. Pero aquí también en este capítulo vemos en el versículo 24 al 32, hermanos. eh, eh, esos son versículos muy clave aquí, porque aquí los fariseos atribuyen a Satanás lo que solo Dios puede hacer. Y aquí es donde Jesús dice que ese es el pecado imperdonable. No hay perdón para esto. Porque no es como que lo hacen en ignorancia. No es como que lo hacen desapercibidamente. No, ellos lo hacen con un corazón duro y con un corazón que muestra la frialdad, un corazón que muestra que no hay amor y no hay entendimiento de quién está delante de ellos, por más que los fariseos y escribas estaban viendo. Y miren, había algunos escribas y fariseos
que la palabra de Dios nos dice que sí vinieron a los pies de Cristo, pero en un más grandemente de todos los fariseos, la mayoría completamente rechazó a Jesús, completamente. Pero aquí vemos que Jesús sana a uno que estaba ciego, mudo y endemoniado. Jesús lo sana, lo restaura, y lo primero que dicen los fariseos, este saca a Satanás por el poder de Satanás. Y allí hay un cambio radical. Allí hay un cambio radical. Porque allí Jesús dice, este es el pecado imperdonable. Atribuir a Satanás solo lo que el Señor puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Este es el perdón, este es, este es el pecado imperdonable. Pero luego al final del capítulo 2, hermanos, miramos aquí que de repente piden señal los fariseos y Jesús les dice, ninguna señal les voy a dar. Ninguna señal les daré. En el versículo 38 al 42, ninguna señal. Y luego Jesús les dice lo siguiente. Les dice lo siguiente, que, que, que la reina del sur se levantó y vino a Salomón. O sea, compara, hace la señal les deja saber, la gente que realmente quiere saber, viene a donde está la sabiduría, viene a donde está el fuego, viene a donde están las respuestas. No están buscando, sino van a donde están. Y sigue el Señor hablando en el resto de este capítulo. Sigue el Señor hablando. Y es un capítulo muy hermoso, hermanos, y disfrútenlo, léanlo, disfrútenlo. Y yo sé que va a ser de um, de mucho provecho para ustedes. Pero vamos al principio del capítulo 12 ahora. Y vamos a intentar, hermanos, con la ayuda de Dios, mirar los primeros, mirar los primeros 13 versículos de este capítulo, hermanos, que para mí, al estudiarlo, se me hizo muy importante repasar esta parte. Porque hay mucho aquí, hermanos, hay mucho aquí que decir. Este capítulo, claramente, hermanos, podemos durar semanas estudiando este libro, este capítulo. Pero vamos aquí, hermanos. Bueno, abran sus Biblias si ya las tienen abiertas, gracias a Dios. Pero ábranlas a Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículos 1 al 13. Y allí en voz alta usted lee, léela, y yo la voy a leer aquí, la tengo la versión Reina Valera. Y dice así, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supicéis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Vamos delante del Señor, hermanos, allí donde están, y vamos a darle gracias y que el Señor nos, nos abra el entendimiento para entender su palabra. Padre, venimos delante de tu trono de gracia en esta noche. A ti damos toda honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos visitas en esta noche, Señor. Tú nos das, Señor, de tu pan, de tu maná, Señor, que llena y sacia nuestro sed. Padre, te pedimos en esta noche que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor, a desglosar esta palabra, Señor. Que tu pueblo sea nutrido en esta noche, que tu pueblo sea saciado, Señor. Que tu pueblo sea edificado, Señor. Que tu pueblo, Señor, crezca, Señor, en sabiduría. Y que, Señor, la gracia, Señor, que los salva, Señor, llegue a sus hogares, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que tu palabra vaya y cumpla tus propósitos, Señor, y haga tu voluntad, porque no regresará a ti vacía, dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, antes de empezar, hay que entender lo que era el día de reposo, que para los judíos lo toman como el sábado. El sábado es el día de reposos, de reposo. El día de reposo, primeramente, hermanos, fue introducida por Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2 al 3. Versículo 2 al 3, hermanos. Y dice lo siguiente. En el Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. En el séptimo día ya Dios había contemplado la obra que había estado haciendo y, ¿qué es esa palabra? Reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, es decir, lo apartó, lo hizo especial, lo hizo para uso específico, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. No es que Dios estaba cansado, hermanos. Dios no se cansa, Dios no duerme, Dios siempre está vigilando. Es lo que nos aclara la palabra de Dios. Entonces para Dios no hay fatiga. Pero lo que Dios mostró allí es que 6 días trabajaremos y descansaremos un día. Y ese día era un día para descanso para el cuerpo. Era una misericordia que el Señor daba a la humanidad o da a la humanidad. Entonces el Señor santificó el séptimo día. Obvio que en el jardín del Edén, Adán y Eva, no nos dice la palabra de Dios si lo observaban o no, pero
En el jardín, ellos reposaban en el Señor, ellos hablaban con el Señor, acuérdense. Ellos hablaban con el Señor, ellos eran íntimos del Señor, entonces ellos descansaban en el Señor. Pero en el libro de Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 16, y vamos allí, capítulo 16 del libro de Éxodo, y pienso que es el versículo 23, hermanos, nos dice esto, 16:23. Porque de Abraham hasta que Israel entró a Egipto, y cuando estaban en Egipto, hermanos, cuando Israel estaba en Egipto, ellos no podían observar ninguna de sus ceremonias, nada, no podían observar nada, porque eran esclavos por 400 años. Entonces, cuando salieron de Egipto, hermanos, el Señor una vez más les restablece el orden del séptimo día. Y eso encontramos en Éxodo capítulo 26, versículo 23. Y dice así, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. O sea, viernes, guárdenlo para el sábado, para el séptimo día, el día de reposo. ¿Por qué? Porque es un día santo, dice Jehová, es un día santo, consagrado para él. Entonces, un día apartado que se le entregaba a Dios y se le daba a Dios. ¿Sí? Ahora, porque los israelitas tenían que recordarse del día de reposo después de ser esclavos por tanto tiempo. Y en Éxodo, capítulo 31, versículo 13 al 17, encontramos esto. Y vayan conmigo, por favor. Lo que estoy haciendo, hermanos, es estableciendo qué es el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Entonces, Éxodo capítulo 31, versículo 13 al 17, y dice lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mis días. Entonces había otros días, pero mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Miren esto, era una señal entre el pueblo de Israel y Jehová. Que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El día de reposo debe ser era un día santo para los israelitas. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, o sea, obra de trabajo, obra de labor, obra de ir a la mercancía, a negocio, cosas así, este, ah, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. En otras palabras, hasta el día de hoy, los judíos tienen que observar este día. Si son ortodoxos, lo observan hasta el día de hoy. Para ellos, el día de reposo no ha cambiado. Para ellos, para los judíos no ha cambiado. Usted y yo no somos judíos, hermanos. No se confundan, no somos judíos. Este, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, para los judíos, yo soy gentil, y si usted es de otra raza que no es judía, usted es gentil. Punto, hermanos. No se ofendan, usted es gentil. Entonces, para los de Israel, para los del pueblo de Israel, como dije, ellos hasta el día de hoy observan este día. Para ellos es un día sagrado, es un día separado. Y Jesús y Jehová lo hizo de esta manera. Y era una señal, era una señal de pacto, una señal de que somos, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. ¿Por qué? Y esta va a ser una señal que tú vas a observar el día de reposo, porque cuando yo Jehová hice los cielos y la tierra, en 6 días hice mi obra, hice mi trabajo en 6 días, y este día me lo vas a dedicar a mí. Y este día yo descansé de todo labor, todo trabajo. Entonces para los judíos este era un día que tenían que observar. Entonces llegamos al versículo 1. Estamos aquí en versículo 1, hermanos. En aquel tiempo, se lo vamos a leer otra vez. Vamos a Mateo, regresen a Mateo, capítulo 12, versículo 1. Regresen a Mateo, por eso dije que estamos en el versículo 1, pero se me olvidó decirles que estábamos en Mateo 12. Pero ya les dije, ya les recordé. Entonces vamos a Mateo capítulo 12, versículo 1, y vamos a leer este versículo una vez más. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembraderos en sábado, o sea, caminando donde está la mies, caminando entre la mies, hermanos. Y sus discípulos tenían hambre. Escuchen bien, tenían hambre. Y comenzaron a coger espigas y a comer. La pregunta es esta, es una pregunta retórica. ¿Por qué es que ellos cogían espigas y se las comían? ¿Por qué? El antecedente es que tenían hambre. Y lo que hicieron, vieron la mies, las espigas, agarraron un poco en sus manos, no pusieron hoz, no fueron a, a empezar a levantar, a cosechar, no empezaron a cosechar, no pusieron hoz, no empezaron a traer los bueyes, los caballos, las carretas, todo, no. Lo único que hicieron es que tenían hambre, tomaron de las espigas, las soplaron, las movieron así, se las comieron, tenían hambre. Mire lo que Deuteronomio 23:25 dice. Vayan conmigo a Deuteronomio 23:25. Con que uno no, bueno, sí, vamos a leerlo. 23:25, Deuteronomio. Yo voy con ustedes también, ¿eh? 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Ok? Ahora, obviamente, Deuteronomio en este versículo no está hablando del sábado. No está hablando del sábado, hermanos. No está hablando del día de reposo. Ese día era sagrado, nada de trabajo. Trabajo. Nada de eso. Era un día para aprender del Señor, para saber del Señor, para regocijarse en el Señor. Pero algo algo de notar aquí, hermanos, lo siguiente.
Aunque versículo 23-25 de Deuteronomio no esté específicamente hablando que está bien hacer eso en el día de reposo. Pero el punto es el siguiente. Y Jesús lo hizo muy claro. Jesús dijo, el séptimo día, bueno, no quiero confundir las cosas. Jesús lo hizo muy claro aquí. Lo claro es esto, que ellos tenían hambre para sobrevivir. ¿Qué hacemos? Comemos, agarramos un bocado. Es lo que ellos estaban haciendo. Tenían hambre, agarraron un bocado y es todo. Ellos no estaban quebrando el día de reposo. No estaban haciendo nada en contra del día de reposo. Nada. Y lo único que estaban haciendo es que tenían hambre. Y la necesidad del humano, hermanos, cuando hay necesidad del humano, aún en la ley de Dios, nos deja saber, cuando el Señor empieza a darle a los requisitos a Moisés de las cosas que se tienen que llevar y lo de que es moral y ético, aún en la ley que el Señor le está dejando saber cómo debe de comportarse la sociedad, nos deja saber lo siguiente, que Dios les dice, si uno que tiene hambre, está muriéndose de hambre, va y roba, óiganme, tiene hambre, tiene necesidad. No es que está bien que esté robando, pero la necesidad que tiene, muy bien, que coma, pero que qué, restitu, re- tiene que restituir, ¿sí? Tiene que restituir, pero enséñele misericordia a él. Tiene hambre. Entonces, cuando hay algo que el humano, hermanos, y esto es lo que Dios les está dejando saber, nos está dejando saber. Cuando hay una necesidad en el humano, aún la ley de Dios, no es que la ley de Dios es quebrantada y ya, sin nada de conciencia, no, es que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Entonces, Jesús les deja saber a ellos algo que ellos ya habían leído en el pasado. Y es lo siguiente. Regresemos a Mateo 12. Es lo siguiente. Es esto. Versículo, bueno, antes del 3. ¿Qué dicen los fariseos? ¿Qué le dicen? Y viendo los fariseos, versículo 2, capítulo 12 de Mateo, y viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Antes de llegar a mi siguiente punto, me estoy adelantando, disculpen. Al ver este versículo, hermanos, me hizo pensar mucho, porque los fariseos, los rabinos, habían tenían 39 artículos que consideraban como prohibiciones en el día de reposo. Piensen, 39 artículos. Y luego de esos 39 artículos, tenían estipulaciones dentro de esos 39 artículos y definiciones de esos estipulaciones
de las prohibiciones del sábado, del día de reposo. ¡Qué legalismo! ¡Qué legalismo! Jehová dice, reposen. Todos nosotros sabemos lo que es reposar. Todos saben lo que es reposar. Jehová dice, reposen. Yo santifiqué ese día y a ustedes lo estoy santificando y son santos para mí. Reposen ese día. Le dice a Israel. Pues los legalistas de los rabinos y los fariseos, eso no es suficiente. Hay que ver qué significa reposar. Y ponen 39 artículos. O sea, en vez de ser un día de reposo, era un día de carga. Era pesado. No había reposo en el día de reposo. 39 artículos. Uno de ellos, hermanos, era de que uno no podía escribir nada en el día de reposo. Entonces, si uno quería escribirle, como muchos yo sé que hacen, le escriben cartas al Señor. No podían escribir porque el escribir en sí es una manera de trabajo porque se registran las cosas cuando uno escribe. Entonces, porque el escribir tiene que ver con algo de trabajo como registrar archivos o registrar datos, no se puede escribir. Bueno, pero luego, si uno borra una letra, era en contra, era una prohibición del sábado. No se puede escribir y no se puede borrar. Para ellos, no para Dios. No para Dios. Esto no era hacia Dios. Esto era para seguir una tradición humana que quería tomar, más autoridad que lo que dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no es suficiente. Tenemos que añadirle a la palabra de Dios para que se entienda la palabra de Dios. Pero al añadirle a la palabra de Dios, anulaban la ley de Dios y ponían sus tradiciones y sus artículos de escribir, lo que ellos decían, como más autoridad que la palabra de Dios. Entonces la gente hacía las tradiciones y los artículos y no la palabra de Dios. Entonces, por eso Jesús les decía y les decía claramente, ustedes hacen a un prosélito, un hijo del diablo, porque no lo hacen seguir la ley de Dios, lo hacen seguir sus tradiciones, que sus tradiciones son tradiciones externas, no tienen que ver nada con lo que es el Señor, su Dios, Jehová, su Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que ellos hacían. Otra cosa que se entendió es, uno no podía tejer, porque era trabajo. Yo me acuerdo que a mi abuelita le encantaba tejer, le encantaba tejer. Era un tiempo de descanso para ella, sentarse allí y estar tejiendo y hacerle algo para alguien. Era un deleite para ella. Pero a estos grados llegaron al día de reposo. Y si hay 39 más, hermanos, no vamos a ir por cada uno, pero ¿se entiende? Era una confusión, hermanos. Era una confusión que estaban produciendo en el pueblo de Dios. Y Primera de Corintios, hermanos, mire, Primera de Corintios, este, ah, capítulo 14, versículo 33, dice así, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice esto: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz.
O sea, el Señor no vino a confundir a la gente que era reposo. Es un Dios de paz. Pero eso es lo que hacían las tradiciones humanas, hermanos. Se ponían sobre la palabra de Dios y causaban confusión. Por eso cuando Jesús obraba al pueblo o hacía una obra hacia el pueblo, lo hacía con tanta ternura. Al pueblo, hermanos, no lo reprendía. Jesús reprendía a los fariseos y escribas y saduceos que estaban mal interpretando la palabra de Dios y poniendo sus tradiciones sobre la palabra de Dios y haciendo personas pecar más y más y más porque no estaban siguiendo la palabra de Dios, estaban siguiendo lo que ellos querían que siguieran o lo que ellos pensaban que era. Por eso Jesús nos deja saber que en nuestra oración no debe ser de mucha repetición. ¿Por qué? Porque era costumbre que los fariseos, para que fueras una persona piadosa, tu manera de orar era tener que ser ostanciosa, tenía que tener palabras de repetición y oraciones repetitivas, repetitivas, repetitivas. Y Jesús dijo, no, Dios no te va a oír tus oraciones repetitivas. Si habían leído, si leyeron el Sermón del Monte, ahí claramente nos deja saber eso. Entonces, esto es lo que estaba causando. Entonces, para los fariseos, los legalistas de los fariseos, llegaron, vieron a Jesús y en la mente de ellos no era, tienen hambre, por eso lo hacen posiblemente. No, no, no. Inmediatamente, no es lícito. Por eso nos dice la palabra de Dios, que, que, que la palabra hiere, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu da vida. Que ellos no les importaba la razón por qué la persona, por qué los discípulos hicieron lo que hicieron. Ellos estaban tan cegados de sus tradiciones que ellos preferirían, ellos estaban prefiriendo agarrarse de sus tradiciones que mirar que entre ellos, entre los discípulos, fíjense, entre los discípulos estaba aquel que traía paz a la humanidad, que traía perdón de pecados, que mostraba el poder de Dios entre ellos para que supieran que Él es el Mesías, el que tanto esperaban. Los fariseos esperaban el Mesías, los judíos esperaban el Mesías, todos aquellos esperaban el Mesías, pero estaban cegados, hermanos, por sus tradiciones. Qué lástima de eso, hermanos. Pero vamos, seguiremos, hermanos. De acuerdo al comentario Matthew Henry, el día de reposo era de reposar, de trabajo laborar, y se tenía que entregar a Dios. En el comentario bíblico por John MacArthur indica que el día de reposo es ceremonial y no moral. O sea, era una ceremonia, era una observación, era de observar, pero no era moral. Hay una diferencia grandísima entre algo que se observa y entre algo que es moral. Algo que es moral, hermanos, es algo que afecta a la moralidad, hermanos. No solo tiene que ver no solo con el bien, tiene que ver con el bien y el mal. La ética tiene que ver con el tratamiento del prójimo, pero lo moral tiene que ver lo que es bien y lo que está mal, lo que está recto y lo que es injusto. Esa es la moralidad.
Entonces, el sábado no era moral, era ceremonial, era una observación. Hoy descanso porque mi Dios descansó. Punto. Y es, y es la, y era el único mandamiento, hermanos, de los 10, que no es moral. Interesante, ¿no? Es el único de los 10 que no es moral. Ah, pero eran ceremonias de recordatorio, de conmemoración de un acto de Dios. Estaban conmemorando, estaban recordando lo que el Señor había hecho. Es como la Pascua, ¿sí? La Pascua para los judíos y para nosotros la Santa Cena. La Santa Cena es una observación, es una ceremonia que hacemos a recordarnos que Jesucristo fue castigado, fue golpeado, fue crucificado y murió por nuestros pecados. ¿Sí? Esa es la Santa Cena, es una ceremonia solemne que lo tomamos con mucha reverencia, hermanos. Y cada vez que conmemoramos, que hacemos, que tomamos la Santa Cena, recordamos del sacrificio que Jesús pagó en la cruz por nosotros. ¿Sí? Entonces, para darle algo de entendimiento a esto, entonces era ceremonial. Pero los fariseos no lo habían dejado hacer algo ceremonial solamente. Ahora era algo de prohibiciones. Fíjese, no le llamaron bendiciones, le llamaron prohibiciones. Eso podemos hablar en otra ocasión. Pero ¿cómo respondió Jesús a esta acusación? Porque era una acusación que le estaban haciendo. Ahí están tus discípulos comiendo lo que es ilícito, lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero ¿cómo le respondió Jesús? Realmente Jesús era sumamente sabio, porque le responde con una pregunta para que ellos recapaciten. O sea, lo acusan a Jesús y Jesús fácilmente les podía decir algo. Pero ¿qué hace Jesús? No les acusa, sino que les hace una pregunta. Y eso es lo que hace un buen maestro. Hace preguntas para que uno pueda responder con lo que uno ya sabe. Y la manera que les respondió Jesús es esta. ¿No habéis leído? O sea, Jesús ya sabía que ellos leían y sabían esta historia. Entonces les dice, ¿no habéis leído? Versículo 3, capítulo 12, hermanos. ¿No habéis leído que hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios? Él no era sacerdote. Disculpen, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? Fíjense aquí, fíjense aquí cómo Jesús lo acusan a sus discípulos de hacer algo que no es lícito en el día de reposo. Pero Jesús le dice, ese gran rey que ustedes tenían en el pasado, que hasta el día de hoy, ustedes saben que era el mejor rey que tuvieron, porque todavía no habían reconocido que Jesucristo era el rey de ellos, el Mesías, pero David, de donde yo vengo del linaje, David que dijo,
al Señor, que le dijo mi Señor, Señora, mi Señor, siéntate aquí. Jesús dijo, ese David que mató a Goliat, ese David entró al, al templo, entró a donde estaban los sacerdotes, tenía hambre y les pidió del pan que era exclusivo para los sacerdotes comer después de estar una semana en presentación a Dios como proposición. Ellos tomaban y luego hacían otro pan y lo dejaban allí. Y de eso podemos hablar más. Pero el punto era, ese pan no es para una persona no consagrada a Dios. Y es más, ese pan no es para la persona común, aunque él iba a ser rey, no es para la persona común. Son para los sacerdotes comer y sus familias, punto. Y eso encontramos en Primera de Samuel, versículos, capítulos, disculpe, 19 al 20, y los pueden leer en otro tiempo, pero voy a, voy a tratar de sumarlos. David mató a Goliat. David era un hombre de guerra y Saúl era un hombre de envidia. Le tenía envidia a David, mucha envidia. Y Saúl, dije Samuel, ¿no? No, Saúl le tenía mucha envidia a él y Saúl lo quería matar. Al principio del capítulo 19 lo quería matar y le dijo a sus soldados y a los que estaban con él, a sus príncipes, vamos a matar, y Jonatán que estaba allí, vamos a matar a David. Y Jonatán le respondió y le dijo, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué es lo que hizo para matarlo? Que se justifica matarlo. Y en ese momento Saúl recapacitó y dijo, no, no lo vamos a matar, pues. Pero luego Jonatán le dijo a David, y Jonatán le dijo, ¿sabes qué? Huye, huye porque mi padre quiere tu vida. Y por advertencia a Jonatán, él huyó. Él huyó. Y tratando de buscándolo Saúl para que le tocara el arpa, se enfureció Saúl porque no se encontraba David y ahora sí mandó a matarlo. Entonces con David estaban algunos acompañándolo. Y cuando él entró en el capítulo 20 de Primera de Samuel, cuando él entró al templo, o cuando él entró y pidió esto, él tenía una hambre increíble, no había comido. Y, 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 y aún tomando ese pan, David no murió, David no fue castigado. Esa es esa es la grande misericordia de Dios. Allí se ve la grande misericordia de Dios, que, que aún la ley prohibía, aún ciertas cosas prohibían que ciertas personas tomaran. Sin embargo, la misericordia de Dios aún es más grande que de cualquier otra cosa, su misericordia. Entonces, ¿qué pasó con con los fariseos? ¿Qué les pasó? No sabían qué decir. Se quedaron calladitos. Se, ellos estaban callados. Por eso Jesús, regresamos y vamos a ir a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, hermanos. Porque en Mateo capítulo 9 le deja saber esto también.
9, 12, porque esa es la segunda vez que les va a repetir esto en el capítulo 12 a los fariseos. Posiblemente eran otros fariseos, pero la segunda vez que le va a repetir esta misma cosa. Y lo que les va a repetir es lo que él les dijo a los fariseos que lo acusaban de comer con qué, con pecadores y con publicanos y pecadores, con los amigos de Mateo. En el 2, versículo 12 y 13 les dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, vamos al capítulo 12. Vamos al capítulo 12 de Mateo, versículo, hermanos, este, disculpen, versículo 7, y les dice, y si supéis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Eso, hermanos, eso es grandísimo. Porque en el libro de Oseas, capítulo 6, y esto lo pueden leer del 4 al 6 de Oseas, lo que tenía Jehová contra ellos, contra los de Israel, es que ellos condenaban a todos y hacían a todos pecar y servían los Baales y se prostituían y hacían cosas ilícitas contra el Señor y hacían que el pueblo lo hiciera y condenaban a los inocentes. Y Jesús les recuerda a ellos, ¿ustedes condenan a los inocentes con los pecadores, con los criminales? Ustedes son injustos. Son injustos. ¿Cómo están condenando a los inocentes? Porque en este momento los discípulos de Jesús eran inocentes de quebrar la ley, de quebrar el día de reposo. Eran inocentes. Pero los fariseos en su legalismo no les dejaba ver más que eso. Culpaban a todos. Si eran inocentes o no eran inocentes, los culpaban igual. Y esa es la injusticia del legalismo que Jesús estaba dejándoles saber. Porque Jesús, y bien dice Jesús de ellos, bien dice Jesús de ellos cuando discúlpenme, bien dice Jesús de ellos cuando les dice, cuando les dice, yo sé que lo apunté, pero no lo tengo, no lo veo en este momento, que son qué, que son, en Mateo 3:7 les dice, que Juan el Bautista les dice, camada de víboras. Bien les queda ese título, porque la víbora no está pensando, este me va a atacar, o este no me va a atacar, o este va a venir. No, la víbora nomás muerde, se avienta a morder. Sí se siente atacada, pero se avienta a morder de todos modos. No está haciendo una diferencia entre aquel que lo quiere atacar y entre aquel que nomás está caminando a un lado. No, tira la mordida. Antes de hacer preguntas, tira la mordida. Camada de víboras, y bien lo dijo Juan el Bautista. Usted le llama a alguien camada de víboras y hoy ni llegan a su iglesia. Entonces no digan eso. Bueno, díganlo si es apropiado. Pero bueno, el punto es ese. El Señor les quería dejar saber que tenían que mostrar misericordia. Aprendan lo que es esto. Y hermanos, eso es para hoy también. Aprendamos antes de apuntar el dedo, antes de acusar, antes de decir cualquier cosa insensata de nuestra boca, hermanos, hay que preguntar, hay que enseñar misericordia. Acuérdense, hermanos, la misericordia de Dios es que
nos dice el salmista, es nueva una vez al año, una vez cada 2 años, cada vez que usted pide perdón, no, es nueva cada día. Antes que usted pida perdón, antes que usted se arrepienta, antes que usted se levante, es nueva cada día, hermanos. El Señor nos enseña misericordia cada día. Bueno, seguiremos porque hay mucho que aprender aquí, ¿sí? Seguiremos. Entonces, yo sé que me adelanté, pero está bien. Vamos a retroceder. Capítulo 12. Regresemos al capítulo 12, versículo 5 al 8. Porque en capítulo 12, 5 a 8, todavía estamos en este relato que Jesús está dando sobre el día de reposo. Si está bien hacer esto. Primero da el ejemplo de David. Y luego, fíjese bien, y luego da el ejemplo de los sacerdotes en el día de reposo. Estos eran hombres estudiados de la ley. Eran hombres que sabían la ley. Pero mire lo que Jehová les exigía a los sacerdotes en el día de reposo. Vamos al libro de Números. El libro de Números, miren hermanos, la Biblia es del Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. ¿Sí? Necesitamos el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Números, capítulo 28, versículo 9 al 10. Y dice así, Números 28, 9 al 10, y dice así, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Qué estableció Jehová en el día de reposo? Que los sacerdotes iban a tener que tener la lumbre encendida todos los días de reposo y que iban a trabajar el doble en el día de reposo. Sin embargo, no estaban quebrantando el día de reposo. No eran culpables de quebrantar el día de reposo. ¿Qué argumento tienen los fariseos? Es como Jesús diciéndoles, muchachos, pongan atención, yo soy el Mesías, el que esperan. ¿Qué esperan? Y si eso no es suficiente para que ustedes entiendan que soy el Mesías, les dice en el versículo siguiente, regresemos a Mateo. Regresemos a Mateo capítulo 12, versículo 5. Si eso no es suficiente para que ustedes sepan del día de reposo y qué significa reposar en Dios y que su legalismo ustedes lo deben de dejar a un lado y seguirme a mí, les avienta otra curva el Señor y le dice en el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Escúchenme. Ok, pausa. Primero, les deja saber lo que es el día de reposo, lo que realmente se significa.
No se significa prohibiciones, se significa lo que uno puede hacer en ese día para agradar a Dios. Y que se puede hacer, y me estoy adelantando, pero me voy a adelantar, y que se pueden hacer buenas obras en el día de reposo. No es de estar enjaulados en el día de reposo, es de ir, disfrutar lo que el Señor había hecho, reposar en el Señor, descansar en el Señor y hacer obras de misericordia a su prójimo. Pero si eso no es suficiente, les dejaré saber que uno mayor que el templo está en medio de ustedes. Uno mayor que el templo. ¿Qué era el templo, hermanos? El templo era un lugar sagrado. Era un lugar de respeto, de alta estima. No se trataba como un lugar común. Era el lugar donde la presencia de Dios caía. Acuérdense, cuando el Señor permitió que Salomón edificara y el templo que su padre David quería edificar, pero no podía porque había sangre en sus manos de tantas batallas, porque él era guerrero. Salomón la edificó y el día que él la dedicó al Señor, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se prostraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Este era el templo. Era el templo. Jesús diciendo que uno mayor que el templo está entre ellos, es dejarles saber la gloria de Dios está en medio de ustedes. Dios está en medio de ustedes. Dios está caminando. Oigan, muchachos, soy Dios entre la humanidad, vestido en debilidad, vestido con corrupción, aunque él nunca fue corrupto, pero vestido en la debilidad de la carne. Dios que se humanó y se viste de esta carne. La gloria, yo estoy aquí. Salomón la presenció y otros la presenciaron. Moisés la presenció cuando subió al monte Sinaí, tomó los 10 mandamientos escritos por mis dedos. Él no pudo ver la gloria, pero ustedes ahora ven a Dios en medio de ustedes. No había otra declaración más grande que Jesucristo pudo haber dicho que qué, que uno mayor que el templo está entre vosotros. ¿Ustedes quieren la gloria de Dios? Aquí está. ¿Ustedes quieren a Dios? Aquí está caminando, cubierto en humanidad, hablando con ustedes, haciendo milagros, dejándoles saber que Jesucristo es el Mesías que ustedes esperaban.
¿Qué argumento más querían? Regresemos al capítulo 12 de Mateo, por favor. ¿Qué más querían? Y otra vez, hermanos, como buenos fariseos, como buenos legalistas, ¿qué hicieron? Jesús salió de allí. Oh, pero el versículo 8 les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor. Escuchen bien, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Muy bien. Les dejo saber que uno mayor que el templo está entre vosotros. Les pido misericordia. Entiendan. Pero ahora yo soy Señor del sábado, del día de reposo. ¿Qué más conexión querían? Que Él era Dios. ¿Qué más conexión querían? Que Él era el que ha de venir. ¿Qué más evidencia necesitaban? Pero la ceguedad de su legalismo no les dejaba ver. La ceguedad de sus tradiciones no les dejaba ver. Y en eso, hermanos, debemos de tener cuidado en poner tradiciones de hombres de más alto nivel de la palabra de Dios. Nunca debemos de poner una tradición humana fa- falta por encima de la palabra de Dios y luego decir, la razón que la puse es que hay evidencia en la palabra de Dios para esto. No, 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 espérense. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la sagrada palabra de Dios? ¿Qué dice? Allí es donde tenemos que poner nuestra mirada, en la palabra de Dios. Si cualquier ángel desciende del cielo y nos da otro evangelio que sea anatema, son palabras fuertes que dice Pablo, pero palabras precisas para el día de hoy. Viene un falso maestro en nuestros medios, dándonos palabras bonitas, dejándonos sentir emocionalmente en alto. Cuidado, cuidado con lo emocional. Hermanos, nunca debemos de poner tradiciones humanas sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va sobre cualquier tradición humana que hay, que tiene que ver con religiosidad. La palabra de Dios va sobre esa. Entonces les deja saber que Él es el Señor ¿de qué? Del día de reposo. Que Él es el que gobierna sobre el día de reposo. ¿Sí? Y ahora, porque miren, algo muy importante de entender aquí, y lo vamos a entender aquí, muy importante. Él es nuestro descanso, ¿sí? Así es como termina Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos que estéis cargados y cansados, y yo os haré que descansar. Tomad mi yugo sobre ustedes, porque ¿qué? Porque es que, este, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora no hay día de reposo, hermanos. Todos los días, para el cristiano. En el Nuevo Testamento ya no encontramos el día de reposo. Ya no lo encontramos. No hay evidencia.
en la palabra de Dios que que el cristiano que es gentil observa el día de reposo. Ya no hay. Ya no hay. Sí, hay aquellos que todavía piensan que deben de guardar el día de reposo, el sábado. No hay. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene siendo el que gobierna nuestro reposo, nuestra paz. Acuérdense, Él es el que nos da paz. Él es nuestro descanso. Por eso lo voy a repetir. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Hermanos, si un cristiano le dice, vamos a observar el día de reposo, hey, usted diga, ¿sabe qué? El día de reposo es todos los días. Porque Pablo claramente dice, no hay día especial, no hay día sagrado en sí. ¿Por qué? Todos los días vienen siendo sagrados para el cristiano. Todos los días vienen siendo días de reposo. Todos los días vienen siendo días que uno busca al Señor, uno lo busca en intimidad, uno lee la palabra de Dios, uno tiene devociones, uno toma tiempo para buscar al Señor. Todos los días son sagrados para el cristiano, no hay un día específico, todos los días. Y la razón que vamos al culto el domingo es que se sabe que el domingo fue el día que ellos iban al culto porque es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo y reconocieron, ¿saben qué? Los cristianos al principio de la época reconocieron que ¿qué? Este es nuestro día que vamos a celebrar al Señor. ¿Sí? Y sí, ellos iban a las sinagogas, pero el gentil no era aceptado en las sinagogas. Entonces, el domingo ellos celebraban. ¿Sí? Y Pablo iba a las sinagogas ¿cuándo? El sábado, a evangelizar. Para eso iba Pablo. Acuérdense el pleito que tuvo con Pedro. Acuérdense, allí en Hechos. Y acuérdense lo que les dejaron saber a los gentiles, lo que les prohibían comer. ¿Sí? Entonces, no vamos a llegar. Pero hermanos, el cristiano, el día de reposo es todos los días. Entonces, no hay un día. Si alguien le dice, no, 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 este es el día de reposo. No, discúlpenme, bíblicamente no hay evidencia que es el sábado. No hay. Es todos los días para el cristiano. Yo sé que eso es controversial, pero es bíblico y cuando algo es bíblico, o cambia uno su manera de pensar o se queda con su legalismo, porque no hay otra. O hacemos lo que dice la palabra de Dios o nos quedamos con el legalismo. Y el legalismo nunca nos lleva a la gracia y nunca nos lleva al perdón y siempre nos lleva a juzgar y acusar y apuntar dedos y pensar que somos mejores que otros. Pero la gracia de Dios es para todos. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado, cuidado, tengan discernimiento, tengan discernimiento. Entonces, en los versículos 9, hermanos, en los versículos 9 hay algo aquí, en el versículo 9 y 10, hay algo aquí que voy a hacer hincapié. Y pienso que aquí vamos a terminar. En que Jesús, al entrar a la sinagoga, él siguió caminando
llegó a la sinagoga en el sábado. Y hay una otra cosa de una prohibición de caminar, pero no vamos a llegar allí. Am, llegó a la sinagoga y en el versículo 10, y Lucas lo deja saber un poco más fuerte. En el versículo 10, capítulo 12 de Mateo, dice, he aquí, había allí uno que tenía una mano seca y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? ¿Para qué? Por acusarlo, ¿sí? Por acusarlo. Miren, espérenme un momento, hermanos, porque, ah, porque el versículo 14, hermanos, porque miren, allí Jesús hace otro milagro en el sábado, ¿no? Y allí muestra que sí, que es lícito hacer obras buenas el sábado. No, el Señor no prohíbe hacer obras buenas. Pero el versículo 14, y este es el versículo que cambia. Aquí, por eso este capítulo es importante, porque aquí algo cambia. Aquí algo pasa con los judíos. Después de que Jesús respondió, hizo este milagro, y antes que los fariseos lo llamaran que hacía cosas por poder de Satanás, aquí, hermanos, hay un cambio. En el versículo 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero Lucas, fíjense, Lucas nos deja saber que aún fue más fuerte eso. Lucas nos deja saber otro detalle, y el detalle es que ellos se enfurecieron contra él, se estaban enfurecidos porque había hecho estos actos y había ido contra sus tradiciones de fariseo. Y luego Marcos 3:6 nos da otro detalle, que entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos, los que eran de Herodes, contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y allí fue el rechazo. Allí fue donde la navaja cruza sobre el pueblo de Israel. No porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús, porque muchos lo seguían y muchos lo aceptaban, pero era porque los religiosos rechazaron al Mesías. Y de este punto en adelante se abre camino para los gentiles. Es un punto clave en la historia de la redención hacia los gentiles. Aquí cambia todo. Aquí es donde la nación de Israel se queda en sus tradiciones que hasta el día de hoy siguen. Se quedan esas tradiciones, no pensando que se tienen que arrepentir porque son hijos de Abraham. Y aquí es donde se abre camino para los gentiles, para que entren los gentiles y vengan a ser parte del pueblo escogido de Dios. Qué grande bendición para nosotros, los gentiles. Qué grande bendición. Ellos rechazaron, pero todo aquel que Él llama es bendecido en Él. Y tenemos las promesas de Abraham
por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, ahí terminamos esta noche, dándole gracias al Señor porque nos ha bendecido con su palabra y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, hermanos, de escuchar la palabra de Dios y ser llenos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, lean el capítulo 13 para la semana entrante y que el Señor esté con ustedes y los guarde. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, y darle gracias al Señor. Padre eterno, príncipe de paz, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Que ahora, Señor, sea un día donde tomamos, Señor, y entendemos que tú eres el Mesías, eres Dios, tú eres Dios, y nos diste señales grandísimas para entender eso. Señor, que podamos dejar a un lado nuestro legalismo, Señor, dejar a un lado tradiciones para seguirte a ti, Señor, y seguir tu palabra. Que podamos, Señor, ver que las tradiciones no nos salvan, ni el legalismo, Señor, sino es por tu gracia y tu perdón. Y que entendamos lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Señor, te pido por cada oyente, por cada persona, Señor, que tú los bendigas allí en su casa. Que tú, Señor, vengas sobre ellas, sobre ellos y les des bendiciones, Señor, y los atraigas a ti más y más, y que nos apartemos del pecado y busquemos a ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que visites a cada hermano y que cada persona, Señor, en esta noche que decide entregar su vida a ti, Señor, que se la entregue. Y si tú quieres esta noche entregar tu vida a Cristo, más dile, Señor, soy pecador, entra a mi vida. Yo te necesito, reconozco que soy pecador. Y el Señor entrará y luego toma pasos para ser bautizado en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por la convicción de pecado que traes. En nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias y nos veremos con la ayuda de Dios